¿Qué tal amigos? Estoy aquí en un nuevo vídeo para enseñaros cómo funcionan las redes de telecomunicación, tanto a nivel de cable Ethernet como internet, como red de telefonía básica, ese teléfono que tenemos en nuestra casa, y el GSM, que sería la tecnología del móvil. Voy a resumir todos estos vídeos en cada uno dirigiéndome a una cosa en concreto y englobándolo todo un poco. Entonces, en primer lugar vamos a hablar sobre este vídeo corresponde al cable Ethernet. El cable Ethernet viene principalmente de la red LAN. Eso que hablamos cuando nosotros nos compramos un cable y nos preguntan LAN. LAN quiere decir red de área local, y lo que consiste básicamente es que es un conjunto de ordenadores conectados entre sí, pero su zona geográfica por las cuales están conectados es delimitada, es limitada. Se suele utilizar en edificios, se suele utilizar en conjuntos de edificios, no hace falta que sea uno en concreto, sino que pueda haber varios edificios conectados por cable Ethernet. Y como veremos a continuación, ese cable Ethernet es diferente para cada tipo de uso que vayamos a utilizar. Lo que sería el cable Ethernet o lo que serían los protocolos de Ethernet crece del IEcubo. El IEcubo es una asociación de telecomunicación y lo que crece es la fomentación, lo que hace es fomentar. Entonces el IEcubo en el año 1982, creo recordar, hace o crea un estándar de especificación de lo que sería en comunicación. Él crea unos protocolos que son los protocolos 802, que seguramente más de uno lo habrás escuchado, sobre todo si has configurado un router o has comprado cualquier dispositivo. Tenemos el 802.1, .2, .3 que correspondería a Ethernet, y después, por ejemplo, en router Wi-Fi tenemos el protocolo 802.11, que sería el que rige la señal Wi-Fi. Centrándonos un poco más sobre lo que sería Ethernet, Ethernet cuenta con cuatro especificaciones generales. En primer lugar tenemos el cable Ethernet, que sería el estándar, que iría a 10 megabytes por segundo. Después tenemos el cable, 10 megabits por segundo. Después tenemos el fast, que iría a 100 megabits por segundo. Después tenemos el gigabit, que va a 1 gigabit por segundo, y el 10 gigabit, que va a 10 gigabit por segundo. Esto, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha ido mejorando y hay muchas empresas, muchos sitios donde ya se está utilizando el 10 gigabit. Normalmente en un uso cotidiano en casa, pues seguramente tendremos el de 10 megabits por segundo o el de 100 megabits por segundo. Ya el gigabit o el 10 gigabit es más usual en un uso corriente de casa. Después, lo que sería el cable Ethernet está dividido en dos etapas. Primero tenemos un LLC, que sería común a todos los dispositivos que hay conectados en esa red de Ethernet, esa red LAN, y después tenemos lo que sería lo que denominamos como subcapa MAC y la subcapa física. Lo que sería la MAC y la capa física sería ya perteneciente a cada equipo. Es decir, si yo tengo un ordenador con iOS o un ordenador con Windows, esa capa física va a ser diferente en cada uno de ellos, mientras que la LLC es común para todos. Después, centrándonos un poco en lo que sería la MAC, cuando nosotros enviamos una información, primero tenemos un preámbulo, después tenemos un inicio de etapa, después tenemos una dirección de destino y una dirección de origen. Todo eso iría en un pack. Después tendríamos lo que sería la longitud de datos que nosotros vamos a enviar, los datos propiamente dichos, que variarían entre 46 bits y 100 y 1500 bits, creo recordar, y en último lugar se reserva un código redundante que sería para en caso de error. Se utiliza el CRC32, lo que sería a nivel de la subcapa de MAC. Después MAC también cuenta con un código que es perteneciente a cada equipo, una impresora, un ordenador,
tiene esa dirección MAC, la cual sería, digamos, específica para cada uno. Suele empezar con 0.2, 0.3 y después 2 puntos, 0.5, etcétera. Eso sí, nos metemos en las especificaciones de nuestro dispositivo, lo podemos ver sin ningún problema, nuestra dirección MAC. Si nos centramos ya a un nivel físico, lo que sería a nivel físico, a nivel de cable, cuando nosotros queremos enviar una información por ese dicho cable, el usuario no lo hace el usuario, sino que lo hace la propia máquina. Lo que envía es una secuencia jump de 512 bits por el cable. Si en el momento que nosotros que esa conexión se envía, eso lo hace instantáneamente, en el momento que esa conexión se envía y no hay ninguna colisión por el camino, damos por válida la señal. Es decir, toda la información que yo esté utilizando por el canal no va a haber, en teoría, ningún problema de colisión. Después, lo que sería la longitud del cable sí que la tendríamos que calcular. Supongamos que nuestra velocidad de propagación de los datos viaja a 2 elevado a 8 metros por segundo. Y vamos a enviar esa secuencia jump de 512 bits, lo vamos a dividir por los 10 megabits que teníamos en un principio, de esos que hablabas del estándar, el fast, el gigabyte y el 10 gigabyte, y todo ello lo vamos a dividir entre 2. Eso nos da una aproximación de unos 1100 metros, 5100 metros, 5120 metros. Eso sería la longitud total del cable que nosotros podríamos utilizar para enviar esa información. Lo que ocurre es que nosotros, cuando tenemos un sistema, ese sistema va a tener por ejemplo, si tenemos una empresa y esa empresa tiene varios repetidores, todos esos repetidores van a tener un retardo. O si, por ejemplo, tenemos la interfaz de un dispositivo, la preparación de esa interfaz también va a consumir un tiempo. Entonces, a lo mejor de esos 1520 metros que teníamos en un principio, se nos va a quedar en 2500 metros. Porque sería, por poner el ejemplo, que la información se retarde un 48% de la inicial, tendríamos que adaptar el cable de 5120 metros al cable de 2500 metros. Con ese 48% que sería de la información que se va perdiendo, la información de retardo que se va perdiendo por el camino. Eso sería a nivel de longitud del cable. Después, lo que sería el cable de Ethernet, tenemos diferentes variantes. En primer lugar, tenemos el cable de 10 base 2, 10 base 5, 10 base T y 10 base F. ¿Qué ocurre? Que cada cable cada cable corresponde a un tipo de situación. En primer lugar, tenemos el cable de 10 base 2. El 10 base 2 es un cable que es muy finito, es un cable coaxial, es un Ethernet coaxial, finito, fácil de utilizar, fácil de manejar, se instala normalmente en viviendas. ¿Y por qué base 2? Porque el base 2 quiere decir que tiene 0,2 pulgadas de diámetro. Entonces, tenemos ese cable principal que mide 185 metros y si queremos hacer una conexión de ese cable principal, adaptarlo a dispositivos, tenemos que utilizar una T. Ponemos una T en el cable principal que saldría de un extremo y podríamos conectarlo a los diferentes dispositivos que nosotros queramos. Después tenemos el cable 10 base 5. 10 base 5 también es un cable Ethernet coaxial. Lo que pasa es que este es un poco más grueso. Se utiliza en redes troncales que podemos ver en edificios, pues ese tipo de cable coaxial se utilizaría el base 5. Ese tipo de cable es un cable que debido a sus dimensiones vamos a utilizarlo también, debido a su tipología de cable vamos a tenerlo también bastante restringido. En este caso el base 2 teníamos una distancia de 180 metros, vamos a tener una distancia de 500 metros, lo que sería el cable principal. Y después, si queremos sacar ramificaciones de ese cable Ethernet, vamos a tener que utilizar un dispositivo que lo voy a mirar, que se llama un transceptor. El transceptor lo que hace es conectarnos de la línea principal a los diferentes dispositivos. Y de esa línea principal a los dispositivos vamos a tener un margen solamente de 50 metros.
El cable principal vamos a tener 500 metros y el cable base vamos a tener de 50 metros. Después tenemos el cable 10 base T. 10 base T es un cable de par trenzado. Es decir, esos cablecitos que nosotros vemos en lo que por ejemplo sería el teléfono, pues ese tipo de cable sería el cable de par trenzado. Es un cable muy maleable, es decir, que lo podemos nosotros coger al libre albedrío, porque es un cable muy maleable, muy fácil de utilizar. Ese tipo de cable es más utilizado, por ejemplo, en lo que sería ya las conexiones que nosotros hacemos en nuestro edificio, y tenemos un margen de distancia del cable principal que nosotros vamos a utilizar sería de 1000 metros. El cable que podemos utilizar, ese par trenzado, sería de 1000 metros, y si queremos conectar de ese cable principal a un dispositivo tenemos que utilizar un hub. Un hub es un dispositivo donde se conecta el cable de par trenzado, que por ejemplo sería el RJ45 que nos llega a nuestra casa, y de ahí a otro dispositivo, mediante un cable el Ethernet. Y en último lugar tenemos el 10 base F, que es un cable ya de fibra. Es un cable mucho más rápido, que es el que se suele utilizar ya últimamente. Es un cable más largo y su topología también es básicamente igual que la otra. Es un cable muy maleable, es un cable que es fácil de tratar. Y su distancia total, su distancia por la cual se puede, digamos, teórica de enviar información, sería de 2000 metros. 2000 metros sería la distancia que nosotros podemos utilizar como máximo en lo que serían los cables de fibra óptica. Ya hemos acabado lo que sería el primer capítulo de esos 4 de los que voy a hablar: Ethernet, red de telefonía básica, RTB, Internet y en último lugar GSM. Así que nada, este es el vídeo de hoy, Ethernet. Próximamente subiré más vídeos, intentaré subir todos los días, no todos los días, pero varios días a la semana, vídeos así interesantes de cosas que utilizamos al día y que seguramente no sepamos cómo funcionan y que son relativamente bastante sencillas. Así que nada, un besito, suscribiros en el botón, activar la campanita para cuando suba un vídeo seáis los primeros en verlo, y hasta pronto.